Diversidad cultural y educación artística. Criterios para reconocer la diversidad. Por un lado, se establece una jerarquía de las diferencias, que en muchos casos implica la discriminación y la dominación. Esto hace que entre las culturas se vuelvan hostiles y muy destructivas. Sin embargo, frente a la diversidad puede darse también la aceptación, el respeto y un proceso de creatividad y enriquecimiento. Dentro de la diversidad cultural existen 3 diferentes enfoques educativos. En este primer enfoque, las diferencias culturales se jerarquizan y la cultura de los pueblos indígenas se cataloga como deficiente. Se les considera como menos dotados en razón de su cultura. Desde este punto de vista, hay quienes postulan que la población indígena debe ser ayudada a superar su bajo nivel cultural. Por eso, el énfasis se pone en la enseñanza de la lengua española como un paso para la integración a la cultura dominante. El enfoque multicultural corresponde a una orientación educativa que caracteriza la diversidad cultural como recurso. Se intenta potenciar la calificación del capital humano, recuperando sus diversidades e identidades. El enfoque intercultural desea preparar a los estudiantes a vivir en una sociedad donde la diversidad cultural se reconoce como legítima y donde las diferencias culturales se consideran una riqueza común y no un factor de división. De igual manera, en este enfoque se quiere contribuir a la construcción de una sociedad con igualdad de derechos y al establecimiento de relaciones interétnicas armoniosas. Se pueden distinguir 3 tensiones que las políticas educativas deben enfrentar para definir si ellas se sitúan más cerca del polo de la discriminación cultural o del pluralismo cultural. Estas tensiones se pueden resumir en 3 vectores. Número 1. La pertinencia. Esta se refiere a la tensión que debe resolver la escuela en torno al eje de la identidad cultural. Número 2. El vector de la convivencia. Este se refiere a la tensión que la escuela debe enfrentar en torno al eje de la convivencialidad. Y número 3. El vector de la pertenencia. Este se refiere a la tensión que debe enfrentar la escuela en torno al eje de la equidad. Existen 3 problemas de la diversidad cultural. El primer problema se centra en el tratamiento que las políticas hacen sobre la identidad y el respeto de la diversidad cultural. El número 2 se centra en la preocupación que las políticas tienen para formar a los estudiantes en las competencias requeridas para la buena convivencia. Y por último, el problema número 3 se centra en las políticas sobre la equidad educacional. La cultura es un sistema complejo de conocimientos y de costumbres que caracteriza a una población determinada y que es transmitido a las generaciones siguientes. El lenguaje, los hábitos y los valores son algunos de los aspectos que forman parte de la cultura. Asimismo, el arte y la cultura son 2 elementos muy ligados que se retroalimentan y se influyen mutuamente. El arte es una manifestación de la cultura, una forma de expresión que refleja las ideas, las creencias y los valores de una sociedad en un determinado momento histórico. La interculturalidad plantea que cuando personas con identidades culturales diferentes se relacionan en igualdad de condiciones y son conscientes de su interdependencia, se enriquecen mutuamente. Desde la educación artística se debe promover la inclusión cultural, estimulando a los niños, niñas y jóvenes de diferentes culturas para que interactúen entre ellas y aprendan unos de otros. La educación artística desde la cultura debe cumplir con las siguientes características. Debe de romper con la referencia exclusiva de las artes occidentales. Debe de incluir las manifestaciones artísticas y culturales. Debe de abordar los artes populares, callejeros, artesanales, folclóricos, tradicionales y locales. Y debe de integrar la enseñanza del patrimonio local, nacional y mundial para una buena educación artística. La educación artística debe promover la pertinencia cultural, ya que los productos artísticos, sean visuales, textiles, musicales, literarios, folclóricos, teatrales, populares, urbanos o rurales, pueden concebirse como un espacio donde se manifiesta la cultura y la experiencia de sus creadores. Así, quienes enseñan y aprenden pueden observar otras experiencias y proyectar cambios en la forma de ver y estar en el mundo, así como la forma de enfrentar los procesos creativos.